Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast Marketing Digital. Soy Borja Girón, consultor de marketing digital desde borjagirón.com. Te recomiendo que escuches mi podcast, el podcast de Instagram, al igual que el podcast SEO para Google, donde estoy compartiendo información realmente interesante y además en el podcast de Instagram estoy haciendo entrevistas increíbles. Además puedes escuchar todos mis podcasts, que tengo 7 en la actualidad, los tienes en borjagirón.com. Hoy voy a hablarte sobre cómo ganar dinero con afiliación. Bajo mi punto de vista, este es el sistema que más beneficios puede darte. Para mí, yo creo que son el 80% de los ingresos que tengo. De hecho, en el podcast Los Últimos Días voy a compartir los ingresos de 2020 con todo lujo de detalles, o bueno, prácticamente todos los detalles de los ingresos, los gastos, etcétera, y cómo se distribuyen, que básicamente ya te digo que 20.000 euros de lo que he ganado de facturación, bueno, de ingresos, porque facturación le facturo muchísimo dinero a Amazon, de ahí me llevo una pequeña comisión, que es donde he sacado esos 20.000 euros, que luego obviamente hay que descontar pues lo que se lleva Hacienda. Pero bueno, como digo, entraré en detalle en el podcast de Los Últimos Días. Y bajo mi punto de vista, el tema de la afiliación, aparte de ser una estrategia fundamental en mi sistema de negocio, es una estrategia que te permite tener mucha más libertad. ¿Por qué? Porque no necesitas clientes. Sí que necesitas invitar a la gente que prueben un producto, pero luego a partir de ahí tú te olvidas, entre comillas. Y esto para mí era algo importantísimo porque yo no quería llevar proyectos ni el SEO, hacer algunas consultorías puntuales, pero no quería llevar cuentas a clientes o crear el SEO, optimizar o crear páginas web o crear tiendas online. No quería hacer eso. Y por tanto, gracias a la afiliación he encontrado un tirón bastante importante. ¿Qué es la afiliación? Básicamente es convertirnos en revendedores o en personas que recomiendan ciertos productos y nos llevamos una comisión por venta. Esto se hace en el mundo de los seguros, se hace en muchos otros mundos o en muchos otros sectores, pero en el mundo digital nos permite generar ingresos gracias a todos estos sistemas que nos ofrecen distintas plataformas, como por ejemplo TradeDoubler, Amazon, el propio Amazon, Awin, ClickBank y muchas otras empresas como Booking, como cualquier empresa de criptomonedas. Normalmente tienes tu enlace de afiliados para medir las ventas o el tráfico que estás llevando a través de ese enlace, hostings, herramientas de email marketing, herramientas de SEO, pero herramientas prácticamente cualquier sistema o cualquier herramienta que está online. Tanto Canva como Metricool, como aplicaciones incluso, la de 12 minutos o 12 minutes o Blinkist, te puedes llevar comisión. En algunas ocasiones te llevas dinero y se acumula una especie de monedero virtual donde vas viendo cuánto dinero vas acumulando cuando accedes y te registras en estas páginas web. O en algunas ocasiones te dan días gratis de acceso, por ejemplo, a la página de 12 minutos para leer libros o son audiolibros o resúmenes de libros. Y hay distintas opciones, en algunas como en Hotjar, la herramienta esta que hace capturas de pantalla con mapas de calor o incluso graba vídeos de los usuarios de tu página web para analizar, para ver de forma anónima, pero realmente es interesante. Ellos te dan sudaderas o distintas promociones que hacen en lugar de ofrecerte dinero directamente. Pero como digo, en la mayoría de los casos, incluso Hotmart, plataformas que ofrecen cursos online, tú recomiendas algún curso y te llevas una comisión por venta y este dinero se va acumulando que luego en este monedero virtual cuando te registras en alguna de estas plataformas y luego lo solicitas y ahí es ya cuando tienes obviamente que tratar el tema legal de tasas, de impuestos, etcétera, o darte de alta en la seguridad social o como autónomo o como lo que sea. Pero lo bueno de este sistema es que para empezar a crear un negocio online no necesitas nada, no necesitas darte de alta autónomo ni en seguridad social ni nada hasta que no transfieres ese dinero que puedes ir acumulando. Puedes acumular 5.000, 10.000, 20.000 euros en esa cuenta y luego solicitarlo y hacer una transferencia bancaria. Y aquí obviamente ya es cuando sí que tienes que crear la factura, darte de alta, pero que luego podrías darte de baja de nuevo y hacer de esto el proceso cada cierto tiempo para no pagar, por ejemplo, la cuota de autónomos o los gastos, etcétera. Bueno, normalmente cuando empiezas a generar ingresos,
pues utilizas y diversificas otras opciones y por tanto lo normal es o crear una empresa o hacerte autónomo y regularlo todo para ir creando distintas facturas mensualmente. En cada país esto cambia. Hay distintas aplicaciones, tanto Hotmart como otras aplicaciones como Amazon, por ejemplo, pues ofrecen sistemas de afiliados en México, en España, en Estados Unidos y en distintos países, pero no en todo el mundo. Entonces tienes que revisar. No obstante, hay opciones para poder, de hecho ahora Amazon permite hacer una especie de transferencias internacionales utilizando, por ejemplo, que si creas una página web, estás en Perú o en Argentina y creas una página web para un mercado español, te posicionas ahí, empiezas a generar ingresos a través de afiliación de Amazon, puedes hacer esta transferencia de forma internacional. De hecho, como digo, en afiliados.amazon.es ofrecen esta opción que la he visto el otro día. En mi caso, yo me centro en Amazon España, pero si en algún momento quiero expandirme o buscar otro tipo de negocios en otros países, creo que esa opción está ahí o estará ahí. O, bueno, al menos la he visto, no la he investigado, pero bueno, en mi caso, de momento no la necesito. Y hay plataformas específicas, obviamente si dices, me voy a registrar en Booking y voy a generar ingresos con Booking, porque me gusta el tema de los viajes o me dedico a los viajes, o cualquier otra plataforma que tú hayas utilizado en tu sector, normalmente vas a encontrar en la parte inferior una sección de afiliados o si no, escríbeles un mensaje. Yo lo que recomiendo es que recomiendes aplicaciones o herramientas que tú utilizas en tu día a día. O, por ejemplo, Amazon. Puedes recomendar algunos productos que compartes, que te gustan, que has utilizado, de lo que sea. Amazon nos abre un mundo de posibilidades para generar ingresos gracias, como digo, al sistema de afiliados de Amazon. Te dejo un enlace en las notas del episodio en el que te pongo las comisiones por cada tipo de productos. En tecnología creo que es un 3%, pero en moda, ropa, complementos un 10%, hasta un 12% dependiendo del número de ventas que hagas. Entonces, este punto, bajo mi punto de vista, es clave. El hecho de saber cuál es la comisión y qué vamos a recomendar. Si recomendamos libros, por muy alta que sea la comisión, son productos de muy bajo coste y por tanto vas a necesitar muchísimo tráfico, muchísimas ventas para que realmente sea sostenible o podamos generar un negocio online, a no ser que diversifiquemos y tengamos un negocio de libros, otro de tal, otra cosa, o busquemos otras opciones. Pero hay que tener muy en cuenta esto en los sistemas de afiliación, que la comisión que nos llevamos por venta o por recomendación o por registro, que hay también distintas opciones, es interesante y bueno, es clave a la hora de que nuestro negocio o nuestro negocio online o sistema de generar ingresos online sea al menos algo que nos dé de comer o que nos genere suficientes ingresos y que sea rentable ese tiempo que utilizamos o que invertimos. Incluso económicamente podemos invertir también dinero en el hosting, en publicidad, en distintas estrategias. De hecho, con los cursos de Hotmart hay muchas otras plataformas. De hecho, tengo un artículo en borjagirón.com donde te hablo sobre distintas plataformas de cursos. Puedes recomendar cursos y llevarte un 70% de comisión. Hay algunos cursos que valen 500, 1000 o 2000 euros y con una única venta, entre un 40%, cuanto más caro es, normalmente suele estar en 30%, pero hay algunos cursos que ofrecen un 70%. Y aquí es donde puede haber bastante dinero, porque tú te olvidas, no tienes que crear el curso, no tienes que optimizar el embudo de ventas, y esto hace que puedas generar bastante dinero sabiendo cómo hacerlo. ¿Qué es lo que necesitamos exactamente? Bueno, aparte obviamente de buscar estas plataformas, como digo, hay varias que engloban, por así decirlo, un conglomerado de empresas que tienen un sistema de afiliación como TradeDoubler, Awin o ClickBank, por ejemplo, que yo esa no la utilizo. TradeDoubler sí que la he utilizado en algunas ocasiones, para mí es una bastante conocida y hace las cosas muy bien, incluso Awin también. Y estas empresas o estas páginas web te registras, normalmente te van a pedir una página web, que tengas una página web con cierto tráfico, no una nueva que no tenga nada, pero sí algo de contenido, algo de tráfico, y a partir de ahí pues vas solicitando a distintas empresas, pero empresas importantes, por ejemplo, para promocionar productos de distintas, de Movistar, de Orange, de Vodafone o de prácticamente cualquier empresa y te llevas una comisión o seguros, etcétera,
una comisión por venta o por clic en algunas ocasiones o por registro. Y esto también es bastante interesante. Depende obviamente de tu tráfico y sobre todo de cómo tengas optimizadas esas llamadas a la acción, ese contenido, esos banners, que yo recomiendo en la mayoría de los casos no utilizar banners. Los utiliza los periódicos, pero los periódicos tienen muchísimo tráfico y de prácticamente cualquier contenido. Y aquí es donde normalmente entran Google AdSense, este tipo de publicidad que ellos eligen, depende del usuario, porque saben quién es el usuario. Aquí entra el remarketing, sobre todo en Amazon, cuando... Otro beneficio de Amazon con respecto a esto es que si tú mandas tráfico a Amazon a algún producto, pues digamos a un sillón, por ejemplo un sillón de masajes, que es una de las tiendas de afiliados de Amazon que he montado, sillonesdemasaje.shop, te lo dejo en las notas del episodio para que veas un ejemplo de tiendas de afiliados de Amazon, que ya lo he comentado en más ocasiones, lo hago un poco distinto a como se suele hacer. Bueno, de hecho es bastante distinto. Mucha gente hace tiendas de afiliados de Amazon desde hace muchos años, incluso un sistema parecido, pero el diseño y algunas funcionalidades que se ven en los detalles es donde está la diferencia. Estoy creando digo ya 6 tiendas de afiliados de Amazon. Y si quieres echarle un ojo para que veas un ejemplo, te lo dejo en las notas del episodio, como digo, sillonesdemasaje.shop, para que veas cómo lo estoy haciendo. No he visto resultados porque las estoy lanzando ahora mismo, todas las tiendas, y estoy ahora con la optimización SEO, con el tema del link building, etcétera. Veremos a ver en unos meses. Lo he comentado también en el podcast de SEO para Google. Y hablaré sobre los ingresos que tengo en mi podcast o los ingresos que he generado durante el 2020, temas de afiliación. Creo que ya te lo he comentado esto. Bueno, como estoy grabando estos 2 episodios y esta parte sí que se está pareciendo mucho. Bueno, hablaré en el podcast de los últimos días. Con respecto a todo esto, básicamente necesitamos normalmente una página web. Esto es clave. Pero hay gente que dice, es que no tengo página web. Este tipo de plataformas van a pedirte una página web casi siempre, así que tienes que montarte una página web con SiteGround, con Web Empresa, con Cedemon, Rayola, con Hostinger, con la que quieras. Te dejo un artículo con los mejores hostings de WordPress. Es bastante económico y es bastante sencillo. Y si no, tienes triunfacontublog.com, donde ves ahí el paso a paso para crearte tu página web de una manera bastante sencilla. Gratuitamente lo puedes hacer. Incluso tengo un artículo en borjagirón.com con hosting gratis. Los dominios con Namecheap te pueden salir a 2, 3 euros o $1 el primer año. Luego, cuidado, que los siguientes años ya sí que te cobran el precio y algunos son más caros. Pero es bastante económico. ¿Por qué no gratis? Lo puedes hacer gratis también con WordPress.com, por ejemplo, o incluso con Wix, que yo no lo recomiendo, pero puedes hacerlo gratis. Así que ya depende obviamente de lo que quieras hacer, pero obviamente si haces algo o inviertes 0, normalmente vas a obtener 0 beneficios. Cuando empiezas a invertir o a hacer una pequeña inversión, tu cerebro y las cosas funcionan de una manera distinta porque además la gente lo aprecia. Si entras en una página web que es más difícil posicionarlas cuando son versiones gratuitas, lo sabe Google y esto obviamente también lo interpretan los propios usuarios y hace que sea más complicado porque no ofreces esa confianza. Entonces, como digo, triunfacontublog.com, échale un ojo, luego ya tú decides. ¿Y qué necesitamos? Bueno, aparte de la página web, podemos utilizar otras opciones como crear una tienda online de afiliados de Amazon, por ejemplo, o de afiliados de AliExpress o afiliados de eBay incluso. Podemos crear un canal de YouTube exclusivamente. Esto pueden ser complementarios, pero un canal de YouTube te puede servir. No obstante, en YouTube supuestamente no se pueden poner enlaces de afiliados, solo en la descripción, pero no en las pestañas, en las opciones, etc. No estoy seguro realmente esto. Pero con el plugin de Pretty Links se podrían optimizar para hacer redirecciones y crear un enlace como el que tengo yo en borjagirón.com/SiteGround, por ejemplo. Bueno, pues ahí va un enlace de afiliado y esto, pues como es tu página web donde estás enlazando, lo puedes poner. No sé hasta qué punto esto lo utiliza mucha gente, pero en algún momento puede que YouTube haga algo al respecto, no lo sé. Un blog, como digo, puedes utilizar Blogger, WordPress.com o un blog más profesional con tu propio dominio. Incluso un podcast como este, con Anchor, con iVoox, con Spreaker, con cualquier plataforma para crear podcast y puedes, aquí, pues te recomiendo, entras en borjagirón.com/SiteGround o en borjagirón.com/Canva y tienes ahí 45 días de prueba gratis de la herramienta de Canva que yo la utilizo. Y así puedes poner en las notas del episodio los enlaces
y directamente generar ingresos. Obviamente es mucho más sencillo generar ingresos con un canal de YouTube o con una página web que con un podcast, porque la gente está escuchando, no puede hacer clic directamente, tendría que ir a la aplicación, al móvil, revisar las notas del episodio o acordarse y escribirlo. Pero también es otra opción interesante. Y canales de Telegram, o incluso el propio WhatsApp, o incluso utilizar las redes sociales, o incluso el boca a boca. Cuando estás hablando con alguien en estas fiestas, estás ahí con las 6 personas que nos dejan estos momentos, y puedes decirle, pues mira, si vas a comprar criptomonedas, entra desde mi enlace de afiliados, aquí te lo paso, o por WhatsApp, o directamente que lo escriba, o si vas a reservar un hotel para el año que viene cuando podamos viajar en Booking, te paso yo mi enlace, o si vas a comprar un hosting, utiliza mi enlace de afiliados. Los hosting ofrecen comisiones bastante altas, desde 20, 30 euros, algunas son recurrentes y los usuarios siguen manteniéndose, hasta 100 euros o más. Entonces, aquí hay un mundo de posibilidades y te recomiendo que lo revises. El mundo de los casinos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé que te daban por registro de gente que se registraba, que no necesitaba meter dinero, te daban hasta $200. Esta técnica ponía los enlaces por todos los lados de las páginas y obviamente luego al cabo de unos años pues Google tiene en cuenta más al usuario y hay que segmentar mucho estos nichos. Pero, como digo, hay un mundo ahí fuera con respecto al mercado o a generar ingresos con afiliación. No había hablado sobre afiliación en un episodio en concreto y creo que, bajo mi punto de vista, es un sistema muy, muy interesante y que puede complementar muy bien a otras estrategias de generar ingresos como Google AdSense, que lo puede utilizar gente directamente, pues los típicos banners que puedes añadir o activar la publicidad en YouTube, o patrocinios, tanto con influencers como en tus redes sociales, como en tu página web, como ofrecer tus propios servicios y productos propios, tus propios cursos, tu propio servicio de lo que sea, de masajes, de consultoría, de asesoramiento, de lo que sea. Y todo esto puede complementarse muy bien. Depende, como digo, de tu público objetivo. Si eres masajista, por ejemplo, pues puedes recomendar algunas camillas a otros masajistas y recomendarles con el enlace de afiliados de Amazon, que es la que tú has usado, o si alguien quiere comprarse algo para lo que sea de tu nicho, de tu sector, también puedes hacerlo de esta forma. Creo que he hecho un resumen rapidísimo de todo esto. Te dejo notas en las notas del episodio, te dejo enlaces. Hay un referente en cuanto a afiliación que se llama Javier Elices y tiene cursos, tiene un montón de información también. Es muy específico para hacer las cosas con algunos nichos. Yo hago las cosas, como digo, metiéndome en el mundo de afiliados de otra forma, pero también creo que es interesante que conozcas y que busques tanto a Javier Elices como a muchas otras personas que se dedican a afiliación. Como digo, es un complemento, te recomiendo diversificar y en mi caso es como aproximadamente el 70-80% de mis ingresos vienen de afiliación, tanto de herramientas de SEO como de hosting, como de Amazon sobre todo, con distintos proyectos que tengo. Y creo que es muy interesante también conocer que no necesitas crear distintas páginas web para generar ingresos con tu propio blog. En mi caso, por ejemplo, tengo rankings de mejores portátiles para estudiantes. En un artículo, no necesitas crear un mejoresportátiles.com y crear una tienda de afiliados. Si ya tienes una página web posicionada con algo de autoridad, puede ser mucho más fácil, más sencillo y más rentable crear este tipo de artículos. Yo lo hago frecuentemente en borjagirón.com, eso no quita que tenga otros proyectos también para promocionar sobre todo productos de Amazon o incluso del propio Amazon, como Prime Video, como Audible, que llegará en breve, esperemos, como Amazon Prime Music, etcétera, para algunos nichos como de música, como de libros y distintos contenidos de este estilo. Y otra cosa importante es que algunas empresas, como por ejemplo SEMrush, mientras los usuarios que tú has recomendado sigan en la plataforma, tú recibes ingresos mensualmente, un fee mensual. Y esto también es muy interesante porque no es un único pago. Los hostings normalmente pues te pagan $60, $100 cuando cuando les pasas un usuario y pagan estos usuarios. Pero luego ya te olvidas, si llevan 10 años en ese hosting gracias a ti, tú no recibes más comisión. Pero por ejemplo con SEMrush o con otras herramientas, sí que puedes llevarte comisión mientras esos usuarios permanezcan activos. Y esto también es bastante interesante porque según vas consiguiendo que la gente se apunte, por ejemplo a SEMrush, que te dejo el enlace por si acaso te vas a apuntar, borjagirón.com/SEMrush, pues te llevas, creo que es un 30% o un 40% incluso, dependiendo también del número de ventas. Y por ejemplo, otra herramienta que yo utilizo
utilizo, que también utiliza este sistema, es Cuaderno, que es la herramienta que utilizo para generar las facturas de forma automática. Se sincroniza con Stripe y con PayPal y se generan las facturas ahí automáticamente sin yo mediar prácticamente en la mayoría de los casos, a no ser que obviamente pues tenga que meter yo los gastos de la gasolina o de algo en particular o de un vuelo o de lo que sea, o que haga alguna factura yo por algún servicio como las consultorías. Bueno, las consultorías de hecho no, porque también va por Stripe. Pero algunas cosas que sean, por ejemplo, los gastos cuando doy charlas o cuando soy profesor en el máster de emprendedores, pues sí que lo hacen por transferencia, obviamente, y yo genero la factura. Pero en la mayoría de los casos todo se automatiza, y en mi caso, que tengo triunfacontublog.com, la verdad que me ahorra muchísimo tiempo. Y tiene este sistema de afiliados, así que si te interesa echarle un ojo, borjagirón.com/cuaderno con Q, te lo dejo en las notas del episodio. Espero que te haya aclarado un poquito al menos todo este mundo de afiliación. Seguramente tengas que escuchar este episodio un par de veces, a lo mejor si no te sonaba de nada, pero yo creo que sí. Si llevamos aquí 97 episodios y te he hablado de ello, no específicamente, por eso he creado este episodio específico, pero sí que lo he hablado en más de una ocasión y en mi blog en borjagirón.com, en redes sociales, @borjagirón y en muchos otros medios. Gracias por estar aquí, felices fiestas, feliz año y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por compartir, por dejar de reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast, por compartir los episodios en tus redes sociales. Eso me hace a mí motivarme y seguir creando estos episodios de forma gratuita. Muchísimas gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda escuchar el podcast de SEO para Google, el podcast de Mastermind Emprendedores Digitales y el podcast de Instagram y el resto de podcast también. Los últimos días, como digo, el podcast Los Últimos Días, que hablaré sobre cuánto he ganado durante el 2020. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Y por cierto, si te interesa saber más sobre generar ingresos online, sobre todo lo que voy compartiendo, no te olvides de apuntarte a mi newsletter en borjagirón.com/newsletter. Ahí voy informando de forma periódica, de forma diaria prácticamente, a toda la gente que estáis ahí suscritos, y os mando distinta información sobre marketing digital, SEO, emprendimiento, que os puede ayudar enormemente. Incluso aviso de nuevos cursos o nuevas funcionalidades, por ejemplo, para cuando veas si realmente me está funcionando bien el tema de afiliados, de las tiendas de afiliados de Amazon, que tienes el ejemplo que te he dejado de sillonesdemasaje.shop. Si veo que funciona, a lo mejor hago alguna masterclass o algún directo o algo específico. Muchísimas gracias de nuevo, ahora sí, hasta pronto.